No sé si alguno que está aquí alguna vez conoció o escuchó el nombre Ted Engstrom. David, el único. Gracias, Ted Engstrom. El doctor Ted fue un miembro muy destacado de esta iglesia. Fue la mano derecha del pastor Ray Ortrum. Ustedes han visto por Ray Ortrum joven. Ese fue el pastor que guió a Lake en la década del 50, 60, comienzos del 70. Fueron años de mucha bendición en esta iglesia, por eso Lake creció tanto. Y el doctor Ted fue un hombre muy notable. Sirvió a Dios en muchas capacidades, sirvió a esta iglesia con mucha distinción, fue el presidente de World Vision, la organización misionera que está ahí en Monrovia. Escribió muchos libros, uno mejor que el otro. Y todos los libros que encuentren de él son realmente una mina de oro. Él pasó a estar con el Señor hace aproximadamente unos 2-3 años atrás. Y me quedé asombrado cuando la semana pasada estaba hablando con el pastor Jeff, que ustedes conocieron hace 2 o 3 semanas atrás también. Y me contaba que cuando fue a visitar al doctor Ted, poquitos días antes de morir, él le dijo: no estoy seguro que voy al cielo. Sinceramente, me llamó la atención. Me llamó la atención porque si hubo un hombre notable que hizo cosas grandes para Dios, fue el doctor Ted. Y sin embargo, ahora en los últimos minutos, ¿por qué esta duda? ¿Por qué esta incertidumbre? La condición de este hermano excelente a mí me hace pensar en la cantidad de personas que viven siendo cristianos por décadas y sin embargo no tienen seguridad del cielo, no tienen seguridad de salvación. El caso es terrible, es malísimo, es uno de los ataques más perniciosos, difíciles del enemigo sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas. Y San Pablo, como un excelente pastor que era, decidido a no dejar una sola posibilidad para que el enemigo nos oculte, él ha venido desarrollando esta carta, y si ustedes han seguido los argumentos, van a encontrar que va refutando argumentos que los judíos iban poniendo uno tras otro, a fin de silenciarlos y a fin de que los creyentes en consecuencia puedan tener la libertad que Cristo ganó para nosotros y no vivir bajo la sombra de una duda que se prolonga y la incertidumbre que nos roba el gozo de la salvación. El Evangelio, mis hermanos, son buenas noticias, pero los humanos somos duros de cambiar, lo decíamos la semana pasada. Nos cuesta aferrar conceptos nuevos. Nos cuesta aferrar conceptos tan gloriosos como la gracia de Dios. Que Dios pueda ser tan bueno y tan generoso con nosotros. Y nosotros nos queremos aferrar a nuestro modo antiguo de pensar de que no puede ser gratuito, que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que ganarme esto, y yo tengo que asegurarme la salvación, etcétera, etcétera. San Pablo ha estado estableciendo que la salvación es por gracia a través de la fe. Les pedí que enfaticen 3:28 con tanto énfasis. Porque es el corazón del Evangelio. Esta noche mi tema es salvación más nada. Ojalá lo pudiéramos recordar por el resto de nuestros días. De que la salvación es un regalo de Dios por su gracia a través de la fe, plus nada, nothing, nothing, como lo quieran decir. Es un regalo de Dios porque Él nos escogió, porque Él nos buscó, porque Él nos amó. Y todo esto va a tener su consumación en el capítulo 8, pero quiero anticiparles hoy que lo que San Pablo está diciendo aquí es que a fin de silenciar los argumentos de los judíos que todavía le seguían discutiendo, va a tratar el caso del tema de salvación. Pero no tenemos que asegurar la salvación de alguna manera. Esta noche quisiera hablarles de salvación más nada y de la verdadera naturaleza de la fe que salva.
Les dije, en el capítulo 4, Pablo trata básicamente 3 temas. Para ilustrar que la salvación es por fe, sin obras, sin nada que podamos agregar o sin nada que podamos hacer antes, eligió a Abraham y eligió a David. Si ustedes recuerdan, dijimos, Dios le dio la promesa a Abraham por la fe. Y fue una promesa que tendría una descendencia, nada más que eso. Y cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Dio el caso de David, que después de ser salvo, pecó pero de una manera horrenda. Que estoy seguro que más de un creyente mal informado debe haber dicho, ese perdió la salvación. Y San Pablo va a decir, no perdió la salvación. Porque a pesar de 2 crímenes de silla eléctrica, cuando aquel hombre se arrepintió, su cuenta quedó en limpio, por la gracia de Dios. Y entonces, en los versículos que vimos la semana pasada, Pablo contestó la pregunta, ¿y qué acerca de la circuncisión? No es que el que se salva tiene que cumplir con ciertos ritos. En este caso, los judíos decían, el que se salva se tiene que circuncidar para poder tener la promesa de Abraham. Y Pablo les vuelve a reiterar, no, hemos sido salvos por gracia, el judaísmo pasó a la historia, se acabó todo eso. El creyente es salvo por fe, plus nada, no hace falta justificarse. Y dijimos que no hay ritos, incluso dados por Dios, que puedan agregar a la salvación. Bautismo, cena del Señor, dijimos que son manifestaciones externas de algo que ha ocurrido dentro. Pero ahora, el judío todavía no se iba a quedar quieto. No, momento. Pablo, usted dice, ok, que somos salvos por la fe. Pero a la salvación no hay que asegurarla, no hay que hacer algo más. San Pablo va a venir contra ese modo de pensar a demostrarnos que la salvación es pura y exclusivamente por fe, plus nada. Versículo 13. Aquí Pablo, entre los versículos 13 y 17, va a contestar otra de las preguntas. Y es que los judíos, los rabinos decían, bueno, Abraham recibió la promesa, pero fue cumpliendo los méritos que Abraham recibió la promesa. Y Pablo va a decir, fue por fe, sin ningún cumplimiento de la ley. Vamos por parte. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Marque ese versículo. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te he escogido para que seas padre de naciones, está haciendo una promesa que comenzaba con él, tenía un cumplimiento primero con él, pero luego Dios estaba mirando algo mucho más grande, que era la venida de Jesús y la entrada a la salvación de todos nosotros. Y esto fue dado a Abraham por un acto de fe, nada más. Fue Dios que inició el programa, fue Dios que escogió a Abraham, fue Dios que hizo esa promesa. Fue una promesa gigante. Abraham ya era viejo, su cuerpo ya no funcionaba y ya nos va a decir qué fue lo que Abraham creyó. Y Pablo viene a decir, porque si son los de la ley, los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Esto nos viene a recordar una vez más. Es como si dijera, caballeros, recuerden, Abraham, ¿en qué libro está su historia? Correctamente. Vimos Génesis 15 cuando fue justificado, vimos Génesis 17 cuando recibió la circuncisión, gracias. ¿Y la ley en dónde aparece? En el libro de... Correctamente, los 10 mandamientos. ¿Cuántos años pasaron aproximadamente entre que fue dada la ley a Moisés en el monte Sinaí y a Abraham, que fue justificado por la fe? Ustedes saben, fueron muchos años. Nos dice el libro de Éxodo que
Desde la entrada de José hasta la esclavitud hubo 430 años. Ahí entre Génesis y Éxodo hay un espacio de 430. Agréguenle a eso José, Jacob, Isaac, Abraham. ¿Cuántos años pasaron? Más de 500 seguro. Y entonces, si la ley se la entrega a Moisés, ¿cómo podía un rabino judío decir que Abraham hizo méritos para cumplir la ley? Estas son las cosas que los seres humanos nos gusta crear y hacer las cosas más difíciles y más complicadas. Pero Pablo vuelve al punto que ya nos ha dicho varias veces que la función de la ley no era salvar a nadie, sino mostrar nuestra necesidad. Y en este caso, en el versículo 15 nos va a decir, pues la ley, tal como Dios se la entregó a Moisés, esto ya dijimos varias veces, hay varios versículos que hablan de este tema, es como un espejo que nos muestra la necesidad, pero no tiene el poder para arreglarnos el pelo a la mañana. Por eso nos dice, la ley produce ¿qué cosa? Ira. La ley revela la grandeza de Dios. La ley revela de que Dios es un Dios justo, santo, inmenso, que conoce toda nuestra maldad, que lee nuestra mente, lee nuestros pensamientos, lee nuestra conducta, sabe todo de nosotros, a Él no lo podemos. Y uno dice, no, gracias. Y entonces nos dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Cómo es esto? La ley entró acá, entonces Abraham no tenía transgresión porque vio. Un momento. Ya van a ver lo que dice en 5:12. Recuérdelo. Dice, por tanto, siendo que la ley no nos puede salvar, tiene que ser por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Marque una palabra interesante acá. Marque la palabra promesa. Este es un término muy especial de Pablo. Usted ha sido padre, es padre. A su hijo le dice, el domingo te voy a llevar al cine, si te portas bien. ¿Eso es una promesa? Es promesa, pero con condiciones. Usted le dice, el domingo te llevo al cine. ¿Es una promesa? 100%. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí que pasó con el caso de Abraham. Y es lo que va a demostrar por la fe que él tuvo y que viene a continuación. Lo que le está diciendo a aquellos judíos que insistían que la promesa que recibió era por algo que él hizo. Él usa este término que quiere decir promesa incondicional. A veces lamento no quiero embromarlos mucho con el griego, pero el griego era un lenguaje mucho más rico que el nuestro. Nosotros tenemos una sola promesa, en el original hay dos. Hay una que habla de promesas condicionales, hay una que habla de promesas incondicionales. Y Pablo utiliza la promesa de Dios, fue incondicional. Fue el que le dijo a Abraham, Abraham, vas a tener una descendencia. Y ahí vino, cuando Abraham creyó, la promesa de Dios se cumplió. No era por algo que Abraham podía hacer, o por algo que él tenía que asegurar. Ya vamos a ver que es solamente por gracia, por fe. Esto para nosotros tiene un mensaje muy importante, hermanos. Porque como les digo, dependiendo a dónde ustedes se exponen, a qué tipo de enseñanzas, van a encontrar gente que nos dice, bueno, sí, la salvación es por fe, plus. Ustedes van a encontrar gente que les va a decir, ¿usted a qué iglesia va? A Comunidad de las Américas, lo siento mucho, usted no va a ir al cielo. Porque la única iglesia verdadera es la de fulano de tal. Esas doctrinas están por todas partes. No se junte con esos otros porque no tienen la verdad, no van a ir a ningún lado. Usted sí venga acá, hermano, será salvo por la fe, pero usted tiene que pertenecer a la iglesia verdadera.
Ese tipo de enseñanzas están por todas partes dentro de este mundo gigantesco que es el cristianismo, sea en la rama católica o en la rama evangélica. Dentro del movimiento protestante está lleno de estas herejías también, créanlo. Maestros que enseñan lo que a ellos les parece y ahí va. Hay otros que nos dicen, está bien que sea por la fe, pero usted tiene que recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. No sé cuántos de ustedes escucharon esa doctrina. No es algo que enseñan todas las iglesias, enseñan algunos grupos. Pero si usted lo manejan con eso, lo van a llevar a un punto muerto donde va a perder la paz del gozo. Porque los dones de Dios son regalos de Dios. No son para todos. Dios da los dones a uno a otro el otro. No es para todos. A unos les da una experiencia, a otros les da otra experiencia. Esos son regalos. Eso no agrega la salvación. Son regalos de Dios aparte. Otros les van a decir, sí, vos tenés que ser salvo, más tenés que adoptar la cultura británica. Ustedes me van a mirar y me van a decir, ¿de qué está hablando, pastor? De la iglesia donde yo crecí en Argentina, donde éramos salvos por la fe, más la cultura británica. ¿Qué queremos decir? Que nuestros buenos misioneros eran muy buenos hombres y mujeres, pero nos trajeron un evangelio envuelto en cultura británica. Nos enseñaron a tomar té a la inglesa. Cuando en Argentina todos tomamos café y mate. Los evangélicos de mi denominación tomábamos té. Nada más. Para ir al culto teníamos que ir de saco y corbata. Martes a la noche, reunión de oración. Saco y corbata, 40 grados centígrados de calor. Y si no ibas de saco y corbata, hermano, perdías la salvación. No eras salvo. Es más, para poder entrar a la iglesia tenías que venir de saco y corbata. Si no, no eras recibido. Las damas se tenían que tapar el pelo con un velo y no podían usar cosméticos. Y ustedes saben, todas esas cosas están en muchos círculos en el día de hoy. Existen todavía. Usted viene acá de pantalones, señora, dele gracias a Dios, que ha venido en otros lugares. Usted va a sufrir. Los evangélicos no creen en el purgatorio, lo practican solamente. Y sobre todo con las pobres damas, se ensañan con las damas. No, la salvación es gratis. Es por fe, plus, nada. Y ahora, Pablo, para demostrarnos que es fe pura la que nos salva, en los próximos versículos nos va a hablar de la naturaleza de la fe verdadera. Entre el 17 y el 22 nos va a decir 5 características de la fe de Abraham. Y después, en los versículos 23 y 25, nos va a decir que de la misma manera, ese tipo de fe, la que nos salva a nosotros, tras nada. Vamos por parte. Rapidito vamos a tener que hacerlo porque hay demasiado contenido aquí. En primer lugar, ¿cuál fue la característica de la fe de Abraham? Primera gran característica. Versículo 17. Estaba enfocada, centrada en Dios. ¿Cómo dice? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe que salva es la fe que está puesta en Dios, en su ser, en que Él hace cosas que nadie puede hacer. Por eso nos dice que Abraham creyó que Dios podía levantar a alguien de entre los muertos. ¿No es así? Piensen por un instante. Si yo tengo una pareja con una hermano y a los 99 años le dice, querida, vamos a empezar una nueva raza. Usted tiene que ser muy optimista para creer eso. Eso es lo que nos dijo San Pablo, que Abraham creyó.
Imagínense. A esa edad que le digan, vas a ser padre, muchacho. Y pasan los años, pasan 14 años, pasan 16 años y nada. ¿Y ustedes a dónde van entonces? Y acá nos dice que él puso su fe en Dios, que da vida a los muertos. Y marquen este principio vital en las cosas con Dios. Y le ama las cosas que no son como si fuesen. Qué versículo, querido. Cuando yo llegué a Canadá, empezamos el primer ministerio hispano. ¿Había iglesia hispana en Canadá? No, no había ninguna en Vancouver. Pero teníamos la convicción de que Dios iba delante nuestro, iba a hacer algo, y aunque en el momento no había nada, iba a haber algo. ¿Cumplió Dios su promesa? La cumplió, más allá de todo lo que esperábamos. Cuando llegamos acá, comunidad venía de un tiempo malo. Creímos que Dios iba a hacer algo grande por su nombre y por su poder. ¿Lo hizo? Amén. ¿Cuánto más va a hacer? Mucho más. El límite no está en Él. El límite siempre está en nosotros. Siempre digo que nuestra fe es como ese foco de la luz. En esta ciudad hay una energía gigantesca que tiene la compañía Edison para iluminar toda la ciudad de Los Ángeles. Pero yo tengo tanta luz como ese foquito que le pongo. Si le pongo uno de 20, uno de 40, uno de 100, uno de 200, ¿cuánta luz tengo? 20, 40, 60. La fe de Abraham estaba puesta en Dios. Y fue una fe que no lo limitó a Dios, aunque en el momento parecía un absurdo. Lo cual nos lleva a la segunda característica. El propósito era poseer una promesa, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Por qué fue salvo Abraham? Por una promesa que creyó, que habría de ser padre de mucha gente. Era una promesa específica. ¿Tenía pruebas? No. ¿Había pruebas científicas? No. Más bien, estaban todas en contra de él. Versículo 19. La fe de Abraham fue contra todo argumento lógico. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ciertamente que la fe de Abraham no estaba basada en el razonamiento, sino en la promesa de Dios. Estaba en contra de toda esperanza racional. ¿Humanamente tenía alguna chance Abraham de llegar a ser padre? No. Su propio cuerpo estaba como muerto, básicamente. Desde Sara, no mejor. Y desde todo punto de vista humano, ¿podría tener un hijo? Nunca. Pero el fundamento de su fe, versículos 20 al 21, estaban en quién una vez más, en la promesa que Dios le había hecho. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le había dicho, Abraham, vos vas a ser padre, y vos vas a tener una descendencia, y a través de ti va a venir la bendición al mundo, a través de mi Hijo Jesucristo. Nos dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este hombre realmente merece el título de padre de la fe. Porque realmente hay que tener una fe gigante, que en esas circunstancias, en esos momentos, que Dios iba a hacer algo tan glorioso. Y dice, nunca dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Noten bien. Él recibe una promesa y pasan casi 2 décadas hasta que se cumplió. Y nos dice que durante ese tiempo él se fortaleció en fe, convencido de que algo mejor venía y le dio gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué espíritu distinto que tenía Abraham! No noto que acá que decía que se la pasaba quejando, ¿no? Por el contrario, nos indica la actitud correcta de la fe. ¿Y cuál fue el resultado de esta fe que estaba enfocada en Dios, en sus promesas,
contra toda lógica humana. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo vuelve otra vez a 15:6 de Génesis a decir que cuando él creyó de esta manera, Abraham quedó justificado para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Hizo algo Abraham para recibir la promesa? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar a Dios a Abraham? No había manera. ¿Hizo algo para asegurar su salvación? No, no podía. Y entonces, Pablo toma este argumento para traernos a nosotros que vivimos 2000 años, 4000 años más tarde que Abraham, 2000 años más tarde que el apóstol. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Cuando uno llega a este punto, encuentra que el paralelismo entre la fe que salvó a Abraham y la fe que nos salva a nosotros es tremendamente notable. Fíjense, dijimos en el versículo 17 que Abraham creyó a Dios. Versículo 24, ¿quién creemos nosotros? Esto es, a los que creemos en quién. En Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Abraham creyó que Dios daba vida a los muertos. ¿Ustedes y yo en quién creemos? En Dios que tiene poder para levantar a los muertos. Lo demostró con su Hijo, un día lo va a demostrar con nosotros. Abraham creyó para poseer una bendición, dijimos. Para poseer una promesa, versículo 18. Versículo 24. Esto es también con respecto a nosotros, a quien se nos ha hecho una promesa. Tercero, la fe de Abraham fue contra toda lógica, versículo 19. La nuestra. ¿Alguno de ustedes vio al Señor Jesús alguna vez? ¿Alguna vez lo vio resucitar? ¿Y entonces, en qué creen ustedes? ¿Se dan cuenta? Y ahí está el corazón de nuestro mensaje y ahí está el corazón de nuestra fe. Y es por eso que después Pablo va a demostrar que nuestra fe no puede ser nunca el producto de razonamiento, sino que es un fruto del Espíritu. Porque ustedes y yo, si hemos creído en Jesús, no es porque fuimos inteligentes para razonarlo. Sí, es por gracia, no por obra. Por eso, no, es todo un regalo de Dios. Por eso cuando hablemos de la seguridad de salvación en el capítulo 8, él va a enfatizar la obra del Espíritu en el corazón humano, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. Y San Pablo agrega, la fe que salva está fundamentada en las promesas de Dios, el cual fue entregado, versículo 25, por nuestras transgresiones, y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Y mis hermanos, Abraham cuando creyó de esta manera, recibió la justificación. Fue salvo completamente. No tuvo que agregar algo a la promesa de Dios. De la misma manera, nosotros, a la promesa que Dios ha hecho, no podemos ni debemos intentar agregarle algo. Yo sé que alguien me va a decir, pero pastor, un momento. ¿Eso quiere decir carta libre para pecar? No, de ninguna manera. Ya va a venir el capítulo 6 donde San Pablo nos va a explicar. Porque somos salvos podemos andar haciendo las mil y unas. No, momento. Pero creo que tenemos que enfatizar que hay una gran diferencia entre demostrar la salvación y asegurar la salvación. Yo demuestro la salvación por mi conducta. Demuestro la salvación por una conducta que indique que realmente he tenido un cambio transformador en mi ser interior y que Cristo ha pasado de ser una realidad. El creyente produce frutos de justicia que antes no tenía. Ama a Dios,
se deleita en Él, le sirve con alegría, le sirve con gusto, lo sirve de una manera creciente. Es la obra del Espíritu. Ahora, ¿eso asegura la salvación? No. Fuimos justificados por Dios, nos dice. Es un acto de Dios, es un acto una vez y para siempre. El día que una persona finalmente tiene esa ¡pum!, que la chispa se junta al cable positivo con el negativo, y la mano de la gracia de Dios que da, y la mano de la fe que se toma para recibirla y le dice, Señor, creo. ¡Pum! Para siempre, nunca más. Y nada que podamos hacer va a asegurar esa salvación. ¿Por qué entonces por obras? Entonces estamos en pecados otra vez. Si yo la tengo que asegurar con mi conducta intachable, ¿qué más puedo tener? ¿Qué esperanza? ¿Alguno de ustedes se anima a firmarme ese contrato? No hay esperanza. Al contrario, nos gozamos en el Señor. Sabemos que hemos sido declarados justos. ¿Hechos justos? Nunca. El pecado vive en nosotros. Pero porque amamos al Señor, entonces es que buscamos agradarle. Y usted es perfecto ya. No. Aprenda de mí, que ya tengo unos cuantos añitos y todavía lucho con la perfección. No, nunca. No de este lado del otro. Y entonces, somos salvos por gracia. Plus nada. Nuestro cambio es una manera de agradar a Dios. Es una manera de honrarle, de servirle. Pero ¿estamos agregando algo a la obra de Dios? Nunca. El día que ustedes y yo creímos, fuimos completamente salvos, una vez y para siempre. Creo que a veces nos convendría recordar un poco más seguido el ejemplo de aquel hombre que murió al lado del Señor. ¿Se acuerdan del ladrón? Muchos dicen que fue el ladrón bueno. Era el ladrón malo, bien malo, igual a ustedes y a mí ese. Pero aquel hombre, una vez que dijo, creo. Y fíjense qué fe tan... parece mentira, ¿no? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, esa expresión, esa oración, Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, a ver, vení a confesarte por acá vos, primero. No le dijo, anda a la iglesia y bautizate, anda a la iglesia. No tuvo tiempo. Poquitas horas más tarde ese hombre estaba 1000% muerto, pero 1000% salvo. Por una promesa de Jesús. Y mis queridos, quiero que comprendan que si soy tan enfático en estas cosas es por una sola razón. No quiero que el diablo ande jugando contigo como el gato y el ratón. Porque al diablo le gusta venir con las dudas. Mira lo que le dijiste a tu señora. No sos salvo, viejo. Un cristiano no dice esas cosas. Un cristiano no hace esas cosas. Un cristiano no va a tal lugar. Un cristiano... Y ustedes y yo, al diablo lo tenemos que aprender a callar. A decirle, querido diablo, el Señor te reprenda, Satanás. Yo soy hijo de Dios porque Cristo me amó y se entregó por mí, me ha hecho una promesa y yo creo esa promesa. Y es todo lo que necesitamos. Y créanme que el diablo odia a esos cristianos porque le hacen temblar el reino. Y la disfruta con los cristianos que están, me puedo perder. Cuidado, tenés que portarte de esta manera, hacerlo otro. No, queridos, estamos libres totalmente para servir a Dios por amor. Por eso en esta iglesia hacemos las cosas de una manera simple. A nadie le decimos, venga de saco y corbata. ¿Vieron? A nadie le ponemos esas cargas humanas. Ni le decimos a las damas cuándo, hasta dónde tienen que cortarse la falda. Esas cosas acá no entran, porque a Dios no le interesa. Mucho daño han hecho muchos líderes bien intencionados, creo, no los voy a condenar, pero agregando cosas que no están en la palabra de Dios. O diciéndonos tal don o tal experiencia. No. La salvación es pura y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Más
Nada. Ojalá lo podamos comprender, porque créanme que va a revolucionar nuestra vida. Entonces, a un Dios que nos ha dado tanto, ¿qué es lo que le podemos decir que no? Todo le pertenece a Él. Es por eso que hacemos las cosas con gusto, con gozo, porque conocemos el corazón de un Padre que nos amó con un amor que vamos a necesitar toda la eternidad para comprender. Así que, queridos míos, si usted tiene a Jesús y le entregó su vida y cree en Él, usted es salvo una vez y para siempre. Yo sé que alguien me va a decir, pero esos hermanos que un día anduvieron y ahora están y no vienen más. Usted no se meta a jugar. El que juzga a Dios. Creo que en las iglesias va a haber muchos que son en apariencia salvos, y cuando lleguen allá van a estar perdidos, porque son religiosos. Y hay muchos que hoy están afuera y un día anduvieron bien y están caídos y no sabemos, en una de esas Dios dice, sí, no, ese era mi hijo, yo lo salvé. Después se descarrió y anduvo haciendo tonteras, pero es mi hijo, y aunque me ha dado unos dolores de cabeza, es mi hijo y lo salvo. ¿Por qué? Por gracia. Ahora, si usted se cree que usted se la merece algo y que es mejor que ese, no, es todo por gracia. Y Dios te ama a ti con un amor increíblemente grande, infinito y eterno. Por eso, mis queridos, al Señor Jesús lo adoramos, le amamos, le servimos en forma gozosa. ¿Qué más? Así vale la pena vivir. Este es el mensaje de Romanos capítulo 4. Abraham, David y Abraham como un ejemplo, que contra toda lógica, contra toda esperanza, creyó en Dios y fue hecho el Padre de todos los creyentes hasta el día de hoy. Glorioso. Bueno, vamos a tomar un momento para estar en la presencia de Dios.